Paz de Cristo, hermanos. Es un gran privilegio estar con ustedes en este miércoles y poder compartir la palabra, amén. Este, Vamos a empezar con una oración y así dejamos que vaya entrando más gente a este video. Padre, te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, porque tú eres creador, Señor del universo, Padre, porque tú eres Rey, Padre, sobre todo, Señor Jesús. En estos momentos, Señor Jesucristo, no solamente, Señor, estamos predicando, Señor, no solamente estamos cantando, Señor, aquí en nuestro hogar, sino yo creo, Padre, que estamos todos unidos, Señor, en un espíritu, Señor, adorándote, Señor, exaltando tu nombre, Señor Jesucristo. Yo te pido, Padre, que tomes control, Señor, de nuestras vidas, Padre. Toma control, Señor Jesús, de toda la palabra que salga, Señor, de nosotros, Padre. Toma control, Señor Jesucristo, de todo, Padre, lo que está pasando en el mundo, Señor Jesucristo. Porque tú estás arriba de todo, Señor Jesucristo. Tú eres mayor, Señor. Tú eres más grande, Señor, más poderoso, Padre Celestial. Yo te pido, Señor, en este momento que cada persona que esté en su hogar viendo este video, Señor Jesucristo, que tú toques, Señor, que tú llenes, que tú transformes, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, que puedan sentir tu presencia donde sea que ellos estén, Padre, como lo podemos sentir nosotros en este lugar, Señor Jesús. Te agradecemos, Señor, y te pedimos, Padre, que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú, Señor, te muevas en nuestras vidas, Señor, que nos guíes, Padre. Te agradecemos por lo que has hecho, Señor, por lo que estás haciendo, Padre, y por lo que vas a hacer. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Hermanos, pues estamos muy contentos de estar con ustedes, como había dicho. Quiero empezar a compartir compartiendo un poquito la experiencia que pasamos nosotros cuando nos pegó el COVID. No sé cuántos, yo creo que la mayoría sabía, pero salimos positivos del COVID y entonces, gracias a Dios, mi hija no se enfermó, no tuvo síntomas ni nada de eso. Mi esposa, pues, tuvo dolores de cabeza y así, sí hubo momentos que se sintió mal, pero al que le pegó más fuerte fue a mí. Yo siempre digo, no me quejo, porque digo, siempre pudo haber estado peor, ¿verdad? Hay gente que tristemente no la hicieron, pero en realidad sí pasé un tiempo muy malo. Este, Hasta perdí 13 libras en una semana, pero no se preocupen, gracias a Dios ya las recuperé. Ya las fui a agarrar todas, no se crean. Pero fue momentos de no dormir en la noche porque estaba tosiendo y tosiendo, que me dio calentura y realmente sí la pasé poco mal, pero recuerdo que tuvimos una junta con el pastor y nos preguntaba, o sea, ¿qué sacaron de eso? ¿Qué fue su experiencia? Y lo primero que a mí, mientras estaba sucediendo esta enfermedad COVID, um, lo que resaltaba es que había momentos que yo tomaba medicina, tomaba XL3, tomaba aspirinas y que Tylenol y que ibuprofen y de todo. Y yo soy una persona, los que me conocen realmente saben que no me gusta tomar medicina, pero tomaba porque era tanto la aflicción, tanto el estar tose y no paraba. Pero para mí resaltaba algo tan importante, que era que aun cuando la medicina fallaba, Dios estaba siempre ahí desde el principio. Y me llenaba tanto porque decía, o sea, tomaba la medicina y en veces funcionaba y en veces no. Y aunque desde el principio mi confianza estaba en Dios, pero en esos momentos que fallaba eso, miraba más la mano de Dios. Y gracias a Dios tengo una esposa hermosa que cree en Dios, y ella escuchó la voz de Dios y ella iba y oraba por mí. Y traía aliento a mi vida y me llenaba de fuerzas. Y es lo que le respondía yo al pastor cuando tuvimos esta junta. Y me puse a pensar una vez que estábamos platicando y hablábamos y decíamos, lo triste de esto es que realmente cuando nosotros como iglesia pasamos por situaciones, por problemas, por momentos de aflicción, nunca paramos y preguntamos, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a mi vida?
Solamente quizás nos quejamos, solamente pues decimos, no, pues es que así pasa. Pero nunca preguntamos, Dios, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué es lo que tienes planeado a través de esto? Y entonces, lo que quiero compartir ahora tiene por título La voz de Dios. Y quiero hablar de dos partes de la voz de Dios. La primera es escuchar la voz de Dios. Y la segunda es ser la voz de Dios en esta tierra. Y es algo muy importante porque en la primera, vamos a hablar de la primera y es, nosotros podemos escuchar su voz en diferentes formas. Pero la que resalta más para mí es su palabra. Porque creo que al escuchar la voz de Dios y el accionar en ello, la palabra es el guía a la voz de Dios. Porque todas las escrituras fueron inspiradas por Dios, aunque las escribieron hombres, pero fue la voz de Dios que guió a esos hombres a escribir esos libros. La primera podemos decir que es su palabra, es una manera de escuchar la voz de Dios. Y podemos decir que es sueños, visiones, ángeles, porque vemos en la Biblia que así hablaba Dios. Y también es por nuestro corazón. Muchas veces Dios trae a nosotros un pensamiento, el hacer algo y es Dios hablando en nuestras vidas. Pero la cosa aquí es, como dije al principio, muchas veces no estamos atentos a lo que Él quiere decir. No estamos escuchando lo que Dios quiere hablar a la iglesia, lo que Dios te quiere hablar a ti. Y quiero empezar con en Jeremías 33:3, y que es algo que, un versículo que todos conocemos, que dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Y entonces, si sabemos la historia, sabemos que Jeremías estaba en la cárcel y la voz de Dios vino y le dijo: clama a mí y yo te responderé. Muchas veces tenemos que buscar el escuchar su voz, tenemos que buscar el oírlo, tenemos que buscar el poder hablar con Él, porque Dios quiere hablar contigo, Dios quiere tener una relación contigo. Y vamos a ver por qué es tan importante, porque no nomás es el yo hablar con Dios y ahí se queda, sino va más allá, hay un propósito más grande, el por qué tenemos que oír su voz y accionar con ella. Quiero que abran su Biblia ahí en Hechos 8 y vamos a leer el 26. Y esta va a ser la base de esta enseñanza. Vamos a Hechos 8, 26. Vamos a leer hasta el 31. Amén. Dice así: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para orar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza, leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y dice el 31: ¿y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y a sentarse con él. Y esto es lo importante del escuchar la voz de Dios, porque miramos que Felipe fue guiado por Dios. Al principio, ¿qué le dice en el 26? Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur. Podemos ver que Dios mandó a Felipe por un hombre. Y así, iglesia, Dios quiere mandarnos a nosotros por un hombre, por otro hombre. Y si cada uno estuviéramos atentos a la voz de Dios, ese sería el propósito, ese sería el cambio en la iglesia. Entonces le dice el ángel del Señor a Felipe: ¿sabes qué? Ponte en marcha, ve al sur, caminas al desierto. Y no le dio explicación. Y yo me ponía a pensar, imagínate que Felipe no escuchara la voz, o que negara el ir para allá.
a lo mejor la vida de este hombre no fuera transformada. Y, y es importante ser guiados por la voz de Dios, como lo fue Felipe. Muchas veces pensamos que tenemos que saber todo lo que está en la Biblia para hablarle a alguien de Dios. Y miramos que solamente cuando escuchamos su voz, Dios nos dirige exactamente a donde tenemos que ir. Porque Felipe pudo haber estado en cualquier otro lugar. Pudo haber ido a cualquier otro lugar. Pero Felipe estaba en el lugar correcto. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Porque fue guiado por la voz de Dios. Y así nosotros tenemos que ser guiados por la voz de Dios. Mira, mientras estaba estudiando esto, hablé con mi hermano Daniel el lunes, le hablé. Y le estaba preguntando cómo andaba de unas cosas que habían sucedido. Y, y me contó una historia que realmente cautivó mi corazón porque no muchos saben, pero él ha estado batallando en su búsqueda a Dios. Y como familia, todos hemos estado orando por él, hemos estado dándole consejos y tratando, y mi mamá, yo, todos hemos estado tratando de ayudarlo. Y entonces me contó que él estaba en el trabajo, él y mi hermano David trabajan juntos. Y entonces tienen dos descansos, uno a las 9:30 y uno a las 12, que es lonche. Y entonces en la mañana dice que David fue con Daniel y le dijo, oye, ¿ahora te las vas a pichar tú o qué? Y le dijo, sí, vamos, vamos, yo te compro. Y entonces fueron y compraron un burrito, unas papitas y una soda, ¿verdad?, para almorzar. Y entonces así quedó. Y dice que llegó la hora del lonche y Daniel fue a buscar a David y le dijo, hey, ¿ya estás listo para el lonche? Y David le dijo, sí, sí, ahí voy. Le dijo, oye, si traes dinero, porque lo que pasó es que los habían descansado 3 semanas porque alguien se infectó de COVID y pues no habían estado trabajando. Y entonces le dice, pues ya nomás traigo $20. Y le dijo David, nomás traías $20 y aún así me compraste el almuerzo. Y le dijo, sí, ¿qué tiene? No importa. Y le dijo David, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en darte $40, pero Dios me dijo que te diera 100. Y le dijo Daniel, no, 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 no puedo aceptarlo. Y entonces David le dijo, no, sí, Dios me dijo que te los diera. Y se los metió en la bolsa y dice que lo abrazó. Daniel dijo que lo abrazó y empezó a llorar. Y que sintió que él era importante para Dios. Así es que no es de todas las palabras que quieras decirle a alguien, sino es el escuchar la voz de Dios. Un acto tan chico, podemos decir muchos, ay, pues nomás son $100. Bueno, no necesariamente era el dinero, sino era el acto. Que para él le recordó que Dios lo amaba, que Dios estaba pensando en él, que aunque todo estaba yendo mal a lo mejor en su vida, que Dios ahí estaba. Imagínate como Felipe que nosotros escucháramos su voz y nos alineáramos a lo que Él quiere hacer con nuestra vida. La diferencia que haríamos en este mundo. La gente que podríamos alcanzar. Y fue una historia que realmente, de verdad que fue Dios el que alineó todo esto. Porque fue algo que me llenó tanto. Y dije, wow, Dios, ciertamente tú estás hablando a tu iglesia. Ciertamente tú quieres decirnos algo en esta noche. Y vemos cómo ahorita hay tanto desorden en este mundo. Y el mundo se está perdiendo. Y el mundo se está de a tiro deshaciendo. Y la iglesia estamos, pero muy bien, bien a gusto. Hasta estamos más contentos que a lo mejor no hay iglesia, que no nos juntamos en un edificio. No tenemos que llegar temprano, no tenemos que llegar a tiempo, no tenemos que ir a ningún lado, nos quedamos en casa a gusto. Pero estos son los momentos que la iglesia tenemos que buscar más a Dios. Tenemos que estar orando más, tenemos que ayunar más, tenemos que buscarlo realmente, porque mientras el mundo se pierde, Dios está listo para levantar a las personas. Pero si nosotros no estamos escuchando,
cómo es que Dios lo va a hacer. Amén. So, tenemos tanto que hacer, tanto que tenemos que hacer. Quiero que vayamos a Proverbios 19. Gracias, Señor Jesús. Proverbios 19. Vamos a leer el 20 al 21. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Escucha el consejo y acepta la corrección, y llegarás a ser sabio. Y dice el 21, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al fin prevalecerá los designios del Señor. ¿Y a dónde voy con esto? Que muchas las veces no escuchamos su voz porque está tan ocupada nuestra mente con otras cosas. No tenemos espacio para que el Señor hable. No estamos dejando que Dios hable a nuestras vidas porque está tan ocupado de tantas cosas que no puede. Es como, por ejemplo, si ella está tocando el piano y yo estuviera tocando otra canción en la guitarra, uno de los dos tiene que sobresalir. A lo mejor tú vas a estar escuchando el piano y aunque al mismo tiempo estés escuchando a los dos, pero le vas a poner más atención ya sea al piano o a la guitarra. Así es, si tu mente está llena de tantas cosas, no va a poder sobresalir la voz de Dios en tu vida. Y por eso es que muchas las veces cuando Dios nos habla, no sé a cuánto les ha tocado que Dios dice, ¿sabes qué? Necesito que vayas a orar por aquel hombre porque está batallando y esto y el otro. Y estas son las preguntas que nos hacemos. ¿Será Dios? No, soy yo. No, se me da que es el diablo, me quiere confundir. Y son cosas que preguntamos, ¿por qué? Porque no estamos seguros que es la voz de Dios, porque algo más está ocupando nuestra mente. Algo más está tomando control de nuestra mente que no nos deja oír la voz de Dios o no nos deja accionar por la voz de Dios. Y resulta que muchas veces estamos, no, Señor, ¿sí serás tú? No, a ver, si pasa un carro blanco, entonces sí eres tú. O si el hermano pasa, entonces sí eres tú. Y de repente lo que pasa es que Dios usa a alguien más que sí está atento. Y nos quedamos como, Dios te hubiera hecho caso. ¿Pero por qué? Porque Dios está hablando. Pero nosotros no estamos poniendo atención. Nosotros no estamos escuchando su voz. Nosotros estamos tan enfocados en otras cosas, en que quién va a ganar la elección, en qué está pasando en el mundo, que no estamos atentos a la voz de Dios. Él es el que nos da la seguridad. Como en esos momentos que todo falla, Dios siempre ha estado allí. No siempre va a estar, siempre ha estado allí. No que falla la medicina y luego está Dios. Dios estuvo ahí desde el principio. Pero a lo mejor no estuvimos atentos. Y entonces vamos a leer otra vez, vamos a regresar a Romanos 8. Vamos a Romanos 8 y vamos a leer ahora el 5 y el 7. Y dice así: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Dice el 6: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Entonces, respalda lo que acabamos de ver, que si tu mente está ocupada en cosas del mundo, no hay espacio para las cosas de Dios. El Espíritu de Dios no puede trabajar en eso, porque es enemigo del Espíritu de Dios. O sea, todo lo que no es de Dios es enemigo de Dios. Y entonces el 7 dice: la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Por eso es que peleamos en nuestra mente y queremos hacerlo y queremos orar por la persona o queremos darles aliento, pero no podemos. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque quizás no estamos bien delante de Dios.
porque quizás no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Y por eso es que muchas de las veces queremos hacerlo, pero no lo hacemos, ¿verdad? Y tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y quiero ir al segundo punto. Tenemos que ser la voz de Dios en este mundo. ¿Por qué? Porque hablamos todo, se está perdiendo y el enemigo nos quiere callados. Tremendo eso es que no es nomás de escuchar su voz. Porque ¿de qué me sirve escuchar su voz si no voy a ser la voz de Dios en la tierra? Dios quiere operar a través de nosotros. Dios quiere trabajar a través de nosotros. Él quiere transformar al mundo a través de ti. Y si realmente no estamos, no nomás escuchando, sino haciendo lo que Él nos está pidiendo, entonces realmente estamos equivocados. Y quiero que leamos otra vez en Hechos. Vamos a regresar a Hechos. Y vamos al 8. Vamos a leer el 35, Hechos 35. Perdón, Hechos 8, 35. No hay Hechos 35. Que no se vayan ahí. Hechos 8, 35. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Y es la misma historia que hemos estado leyendo de Felipe, ¿verdad? Dice, entonces Felipe, comenzando con la misma pasaje de la escritura, o sea, la que estaba leyendo en Isaías, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Dice el 36, mientras iba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Entonces, vemos qué tan poderoso es obedecer la voz de Dios, qué tan poderoso es estar en el lugar que Dios nos quiere tener y el hacer su voluntad. Que la vida de este hombre fue transformada. La vida de este hombre fue totalmente cambiada porque cuando le explicó la palabra de Dios a este hombre, él entendió, algo cambió en él recibió la palabra y entonces dice que vieron el agua y él quiso ser bautizado, él entregó su vida a Dios. Y entonces es tan importante que nosotros hagamos caso a lo que Dios está hablando. Y pensamos que, como decía, escuchar la voz de Dios es para mí, para mi beneficio. Es que Dios me va a guiar que si tengo que hacer aquello, si tengo que hacer el otro, para mi beneficio. El que, oh Señor, si debo de poner dinero en esta compañía o si debo de hacer esto o comprar este carro. Y pensamos que nomás es para mi beneficio, porque como humanos así somos, siempre pensamos primero en nosotros. Pero aquí vemos que no es para nuestro beneficio. Vemos que no es para nosotros nomás, sino la importancia del oír la voz de Dios es para beneficio de la gente que está perdida. Y tenemos que entender que este hombre no era un hombre regular, sino que en la ley dice según que en Israel no tenía honra a este hombre. Que este hombre era una persona que no podía entrar en la congregación. Y muchas de las veces, viendo esta reflexión, nosotros esperamos que la gente venga a la congregación y que vamos a estar cantando cantos allá en el altar y de repente va a llegar 10 personas nuevas. Y, pues, qué bonito. Pero vemos que Dios mandó a Felipe. Le dijo, hey, vete para el sur. Y Felipe dijo, bueno, yo voy. Como les dije, pudo haber sido como Jonás y hubiera dicho, no, yo no voy a ir para allá. Yo estoy ocupado. O podría haber dicho, no, ahorita no, Dios. O a lo mejor pudo estar ocupado y no haber hecho caso. Mas sin embargo, él obedeció la voz de Dios. Y por consecuencia, este hombre eunuco fue salvo. Este hombre fue transformado completamente.
Dice que entonces él vivió feliz en alegría, vivió alegre en su camino. O sea, que en estos momentos tan difíciles nosotros podemos cambiar el destino de este mundo. Y vamos a subir allí, ahí mismo en el 8, quiero leer el 1 al 8 ahora. Dice, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén. Y todos, excepto los apóstoles, se dispersieron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. El 4 dice, los que se habían disparcido predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alardeados, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. Y esa es otra cosa que tenemos que ver, que muchos de nosotros quizás tenemos miedo, estamos atemorizados por cómo está ahorita el mundo, ¿verdad? Que vemos que va de mal en peor, tristemente, y que las cosas ahorita no están muy estables en la tierra, y podemos decir es mejor estar en casa, estar apartados de todo el mundo. Pero si vemos, yo creo que esto es aún más grave que lo que lo que está sucediendo ahorita. O sea, a Esteban lo mataron. Um, Saulo iba persiguiendo a los cristianos, como muchos sabemos la historia, y los encarcelaba, mataban a cristianos por creer en Jesús. Y aún así estos hombres, dice que se fueron para diferentes lugares y predicaban el Evangelio. Y eso es algo que siempre he hablado yo, que cuando nosotros accionamos como estos hombres, nosotros vamos, las señales tienen que seguirnos, los milagros van a seguirnos. Pero tristemente muchos queremos hacer los milagros, o queremos uh, sanar a la gente antes de hacer la voluntad de Dios. O sea, que muchos queremos traer milagros a la iglesia y que ahí sanar a toda la gente, pero más bien Dios está diciendo, sal, escucha mi voz, haz mi voluntad, haz a lo que yo te he llamado, haz lo que yo tengo para ti. Y eso es lo importante, que quizás si tú tienes temor en este momento, si estás confundido, si no tienes seguridad en ti, recuerda que Dios está con nosotros. Recuerda que somos más que victoriosos por Él. Recuerda que aunque la gente nos esté persiguiendo, que gracias a Dios hasta ahorita no lo están haciendo, Dios está contigo. Dios te va a guiar. Dios te va a decir a dónde tienes que ir. Como Felipe, o sea, Felipe estaba allí y Dios le dijo, hey, tienes que ir para el sur. O sea, Dios supo exactamente dónde Él tenía que estar. Y asimismo Dios nos va a guiar a nosotros. Pero solamente tenemos que estar atentos. Tenemos que escuchar su voz. Tenemos que estar listos para recibir lo que Dios quiere para nosotros. Porque hay un mundo perdido. Dios quiere hablar con nosotros. Dios quiere hablar con nosotros por medio de su palabra. Y Dios quiere hablar al mundo a través de ti. A pesar, Dios quiere hablar con nosotros a través de su palabra. Y al mundo, ¿cómo le va a hablar si el mundo no está escuchando? Él lo va a hacer a través de ti. Lo va a hacer a través de mí, lo va a hacer a través de ella. Pero tenemos que escuchar su voz.
que estar atentos, tenemos que solamente rendirnos, tenemos que buscar más de Él, porque si en realidad no estamos buscando en estos momentos, entonces va a ser difícil escuchar su voz, va a ser difícil realmente hacer un cambio en este mundo, va a ser difícil realmente el acercar a esa gente a Dios, va a ser muy difícil. Y es tan importante que como iglesia escuchemos su voz. Tenemos que escuchar su voz. Porque si no, en realidad lo que va a pasar es que va a pasar, pero nada. Todo se va a quedar igual. Y solamente Dios te está diciendo, está atento. Yo quiero hablar. Yo quiero usar. El ministerio no es nomás en la iglesia, el ir y que predicas y que sirves con los niños y que estás en la música, que eres ungir, que son cosas bonitas servir a Dios en la iglesia. Pero si la iglesia no está haciendo su función, es en vano. Si la iglesia no estamos alcanzando a la gente perdida, entonces ¿de qué nos sirve hacer todo en la iglesia y tener grupos para esto y grupos para lo otro? Si lo más importante es que dice ir por todo el mundo, predicar el evangelio, es ir y alcanzar a esas personas perdidas. Si en realidad no estamos haciendo eso, entonces es en vano todo lo que hacemos. Lo hacemos quizás para entretenernos nosotros. No, es que no. Dios quiere más de nosotros. Y esa es mi oración para ti en esta noche, que Dios despierte algo en nosotros, que Dios se incomode, que Dios, aunque sea algo, un mensaje corto, no importa, pero que con lo que hemos hablado, lo que Dios ha hablado a nosotros en este momento, que incomode algo en ti y que tú digas, ¿sabes qué, Señor? Basta ya. Ya no quiero vivir así, yo quiero ser un instrumento útil para ti. Yo quiero ser algo útil para ti, que tú me uses, que tú hagas, Señor, lo que tienes que hacer en mí. Y cuando tú hablas, Dios te respalda. Cuando tú abres tu boca, Dios te respalda. Muchas las veces yo he estado en el trabajo, cuando estaba en el trabajo viejo que tenía, había un hombre ahí que era de esos católicos de hueso colorado, no más que hueso colorado, hasta verde y amarillo y de todo. Pero recuerdo que pues yo apenas estaba empezando como que a leer más la Biblia y aprender, y aún no sé mucho, la verdad, pero Dios es el que me ayuda. Aún ponte a pensar, el que yo esté compartiendo un mensaje contigo ahorita, pues decir, es que ¿quién soy yo? Yo no estoy capacitado para esto, yo no sé mucho de la Biblia como otros pastores. Pero si tú crees en Dios, si tú hablas, Dios te va a respaldar. Si tú estás dispuesto a escuchar, Dios te va a usar. Y recuerdo que este hombre en el trabajo pero sabía de la Biblia como que yo creo más de los que estamos ahí en la iglesia. Sabía tremendo, un hombre que estudiaba y estudiaba, pero Dios me daba la gracia cada vez. Y había cosas que yo había leído cuando estaba más chico, y al momento que estábamos platicando, ¡pum!, me acordaba. Pues, ¿sabes que en la Biblia dice bla, 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 bla? No, pues, ¿cómo? Y de repente miraba el respaldo de Dios. Miraba que Dios no nomás era de lo que sabe, sino que es mejor el oír su voz. Porque quizás yo podría haber sabido tantas cosas, tanta palabra, pero yo creo que las palabras que yo decía impactaban más, porque aparte de que era palabra de Dios, era lo que tenía que decir en ese momento. Y eso es lo hermoso, que cuando tú decides hablar, cuando tú decides accionar, Dios te va a respaldar. Siempre te va a respaldar. Y quiero hacer una oración, y así vamos a cantar un canto, y me gustaría que solamente adores a Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que tú estás hablando a tu pueblo, Señor Jesucristo.
Sabemos, Padre, que tú estás, Señor, tratando de incomodar a tus hijos, Padre. Porque en estos momentos, Señor Jesucristo, hay un caos que está pasando en el mundo, Señor Jesús. Hay gente que está tan insegura de lo que va a pasar. Hay gente que está preocupada, que no haya qué hacer, que están en pánico. Y en esos momentos tan difíciles, tiene que haber una iglesia que esté dispuesta a escuchar tu voz. Tiene que haber una iglesia que esté dispuesta a accionar cuando tú hables, Padre. Tiene que estar una iglesia, Señor, dispuesta, Padre, a hacer tus oídos, Padre, a hacer tu boca, Señor, en esta tierra, Padre, a hacer tus manos, Señor Jesús, a hacer tus pies, Padre Celestial, que puedan, Señor, transformar, Señor, la vida de gente perdida, Padre Celestial, que quizás no tenemos que hablar tanto, Señor Jesucristo, no tenemos que venir con palabras, como dice tu palabra, Señor, con palabras persuasivas, sino venir, Señor, con el poder, venir con la autoridad de Dios, Señor Jesucristo, y solamente accionar, Padre, solamente decir una palabra que va a transformar o hacer una acción, Padre, que va a cambiar la vida de esa persona, que les va a recordar, Señor, que tú estás, Señor, pensando en ellos, que les va a recordar, Señor Jesucristo, que no importa lo que hayan pasado, Señor, tú estás allí y siempre has estado ahí, Señor Jesucristo. Pero si no hablamos, Padre, ¿cómo puede ser este cambio, Señor? Si no accionamos, Señor, ¿cómo puede suceder esto? Porque tu palabra dice que la fe sin obras es muerta. Así es que si creemos en ti, pero no accionamos en ello, en realidad nada sucede, Jesús. Padre, yo te pido, Señor, que tú llenes cada corazón, Padre. En este momento, Señor, entramos a unos momentos de adoración, Padre. El entregarte una canción, Padre, el entregarte nuestra alma, Señor Jesús. El llegar, Señor, al punto que sentimos, Padre, que en realidad estamos mal. Incomódanos, Padre, y ayúdanos, Señor, a regresar a ti. Porque dice en Isaías que tú eres amplio en perdón, que tú estás con brazos abiertos esperando que nosotros, Señor Jesucristo, vengamos a ti, Señor. Te agradecemos, Padre, y te pedimos por cambios, Señor, y transformación en tus hijos. En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero que ahí donde estés, cantes con nosotros. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tú eres digno, Padre. Thank you, Jesus. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos. Vamos, dile, creo en ti, creo en ti, Jesús. Algo está haciendo en ti. Di lo que harás, Padre Celestial. Yes, Jesus. Creemos en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Señor
gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, vamos, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, vamos, dile, creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en... Vamos a ir una vez más. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Padre, que estás haciendo algo nuevo, Señor, en tu iglesia, que estás transformando, Señor Jesucristo, a tu pueblo, Señor Jesús, que has hablado en esta noche, Padre. Estás sanando, estás restaurando, Padre Celestial. Estás haciendo algo, Señor Jesucristo. Ayúdanos a creer, Padre Celestial, que tú estás hablando a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a tener un oído atento en ti, Señor Jesucristo, en lo que harás en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso Señor Jesús, y recibe toda la gloria, toda la honra. Precioso Señor Jesús, te adoramos, Jesús, te exaltamos, Padre, te agradecemos, Señor Jesucristo, por lo que has hecho, Señor, en esta noche, Jesús, porque creemos, Padre, que tú has transformado, Padre. Creemos, Padre, que tú estás obrando en nuestras vidas, Jesús. Sabemos, Padre, que tú estás con nosotros, y que cuando nosotros estamos en ti, Señor, somos más que victoriosos. Gracias, Jesús, y sea la gloria y la honra por siempre y para siempre. Gracias, mi Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros en estos momentos. Realmente ha sido un privilegio, y espero que, como nosotros, ustedes en su casa sientan su presencia, porque realmente aquí está su presencia. Y yo sé que ahí donde estás tú, ahí está su presencia. Y les agradecemos por escucharnos y por estar con nosotros. Dios los bendiga. Y no se les olvide que el domingo tenemos servicio a las 9. Amén. Y ahí los esperamos a todos. Primeramente, Dios los bendiga.